Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Narita, ¿bien y tú? Siempre un placer escuchar tu voz, compartir este momento. Igualmente, para ver a dónde nos aventuramos el día de hoy. Claro que sí. Bueno, muchísimas bienvenidas a todos los oyentes. Hoy comenzamos el ciclo número 98. Wow, ya Así casi 100. que ya casi 100, así que espero que sea de su agrado. Es Ujú. un tema sumamente interesante y como ya saben, Andrea no sabe nada del tema. Así que Andrea, ponte cómoda. Voy a hacer un conteo de 5 a 1. Cuando llegue a 1 estarás totalmente relajada y tranquila. 5. Respira profundo. Con cada respiración, tu cuerpo está más relajado, más tranquila. 4. Remueve cualquier tensión en tu cuerpo físico, emocional, mental, sexual. 3. Comienza a conectar con la energía etérica. 2. Amplifica todos tus sentidos. 1. Andrea, averigua qué condiciones subliminales pueden determinar el estado de coma de una persona. ¿Qué percibes? Lo que primero me viene a la mente es la palabra contrato. Es como si estuviera esta persona como previamente destinada a eso. Percibo cuando veo a una persona en ese estado, percibo que el cuerpo físico está con los signos vitales, pero su cuerpo energético no está ahí. Y es como si el ser energético viera una película en su cuerpo físico y al mismo tiempo tuviera esa sensación de estar atrapado y no poder comunicarse con el plano físico. Muy bien. Estas condiciones subliminales difieren en el estado reversible del irreversible. No entendí la pregunta. Bueno, estas condiciones Ajá. subliminales difieren. ¿Hay alguna diferencia Ujú. en un estado de coma reversible Ah, o uno irreversible? mm, son las mismas, nada más que percibo que cuando es reversible, la persona hizo mucho trabajo energético en lo etérico para regresar. Hasta Ok, percibo como esa sensación de haber nadado mucho, mucho en un mar y luego haber llegado a la orilla y haber decidido, ah, dependiendo de la persona, a regresar al cuerpo físico bajo las condiciones en las que esté el cuerpo físico. muy bien. Durante el coma reversible, observa la parte subliminal respectivamente a los diversos cuerpos dimensionales. ¿Qué percibes o visualizas? Es como si estuvieran en diferentes dimensiones sus cuerpos, Ujú. como si estuvieran en un lado uno, luego en otro, como si vieras
como si vieras una película en que estuvieras perdido en el tiempo. Como que primero estás en un lado y luego en otro. Y luego te ves en esa película en que tu cuerpo está ahí inmóvil, sin actividad, o solamente los signos vitales. Muy bien. ¿Pueden cambiar las condiciones que has percibido respecto a los 4 estados de coma? Pues sí, por ejemplo, veo mucha diferencia cuando es un coma inducido Ujú. a cuando es un coma que pasó por algo no planeado. Por ejemplo, a lo mejor una persona que pasa por un accidente en la que quedó tan dañada que quedó en ese estado, hay como más shock, como más, como que su energía se siente más perdida, más asustado, hay más esa sensación de miedo. Es como, hasta siento esa sensación de como cuando estás soñando y caes en el sueño y haces esto, así, como esa sensación de no saber qué pasa cuando no es un coma provocado. Y cuando es un coma provocado, es como si el cuerpo mental y subliminal de la persona supiera más lo que está ocurriendo, pero al mismo tiempo también esa sensación de que es controlada o controlado por algo externo. Muy bien. Gracias por la explicación. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué hace o puede hacer la parte subliminal durante un coma reversible? Es como que depende de cada persona. Ujú. Me viene mucho eso de que todos somos muy diferentes y me vienen así como muchos diferentes casos. Em, Algunos se pudieran sentir muy atrapados, controlados, como si estuvieras siendo un globo controlado, o sea, como si estuvieras en un hilo y fueras el globo levitando, pero no te pudieras ir más allá, o a lo mejor este no pudieras hacer más cosas porque hay algo que te mantiene atado, ¿no? Ya sea emoción o ya sea pensamiento o ya sea incluso otras entidades. Y Muy bien. alguien que no, como que Ujú. siento que está esa sensación de que está perdido, pero esa sensación hace que esté más como a la disposición de moverse o buscar la explicación a lo que le está pasando. Ok. Durante los diversos estados del coma, ¿puede la parte subliminal alejarse del cuerpo y experimentar una experiencia extracorporal? Sí, 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 definitivamente. Muy bien. ¿Qué condiciones crean sus alejamientos? La conciencia de la persona o también entidades o también como, como el que le jalara el mundo etérico, como si te encontraras en un mundo que desconoces de repente y no sabes para dónde jalar. Muy bien. ¿Qué condiciones no permiten el alejamiento? Si las hay. Sí,
la conexión al cuerpo físico. Es como si, o sea, es como te dije, tienes todavía ese hilo que te ata al cuerpo físico. Y es como si tuvieras un pie aquí y un pie allá. No pudieras soltarte del todo, pero, pero puedes hacer muchas cosas también en la parte etérica. Y es como si también percibo ese estado como de drogado, como de anestesiado, como si también las drogas físicas también afectaran a esta parte subliminal. Ok, muy bien. Observa con respecto al plano metafísico y subliminal, por qué las facultades sensoriales pueden permanecer activas durante el coma. Porque sigo percibiendo ese hilito o esa conexión que hay entre esos cuerpos energéticos de la persona y su cuerpo físico. Es como si la conciencia de la persona supiera que hay una parte física que todavía puede responder a él. Es como cuando alguien se muere, hay esa desconexión del cuerpo físico porque ya es como un cascarón, ya no sirve, ya dejó de funcionar. Ujú. Y con un cuerpo en coma sigue funcionando, tiene funciones básicas, vitales. Entonces es esa señal que percibe la conciencia de la persona. Es hay un cuerpo físico que es mío y no puedo irme aún, no puedo disponer de todo el etérico o pasar a lo siguiente porque estoy todavía ahí atado. Muy bien. Andrea, ¿qué sucede a las facultades ultrasensoriales durante el estado vegetativo reversible? Siento como si fuera una prisión, Ujú, como si la persona no estuviera tan dañada, que sí percibe y escucha incluso a las personas que lo rodean, que incluso ve escenas de la vida presente de sus familiares o de su cuerpo físico que está ahí. ujú. Y es como no poder hablar, no poder comunicarse. Es como si gritara incluso en un plano donde no lo escuchan y vieras una película y quisieras comunicarte, pero las demás personas no te escuchan. Ok. ¿Qué facultades ultrasensoriales se pueden percibir en un estado de coma reversible? ¿Ultrasensoriales te refieres a como más allá de lo físico? Sí, si se amplifican los sentidos. Sí, sobre todo percibo mucho el auditivo y el sensorial. Es como que incluso perciben a cierta distancia que hay una energía, una persona, y lo que se escucha más claro a pesar de la distancia. Sí, sí, hay esa agudización de los sentidos. Así que estas facultades ultrasensoriales que percibes pueden ser utilizadas por el sujeto en coma. Sí, o sea, es como si tuviera la puerta de entrada, pero no de salida. Es como si percibiera lo que pasa
más sensiblemente, pero él tuviera la dificultad de ahora retroalimentar la otra parte, retroalimentar al plano físico. O sea, es como te decía, ¿no? Veo la película, siento que alguien se acerca, siento su energía, siento su estado de ánimo, escucho lo que dice, incluso siente su veracidad o su falsedad en lo que está diciendo, pero el transmitirlo de regreso es lo que es diferente, lo que es mucho más difícil. Ok. Andrea, ¿pueden inhibirse las facultades ultrasensoriales o podrían reactivarse en esta condición? Cuando me dices disminuido, me viene, por ejemplo, un cuerpo que está muy drogado, muy dañado. Y en ese tipo de cuerpos percibo que ahí sí la persona siente menos eso, como esa sensación de estar más perdido, más desconectado, con menos poder sobre su cuerpo físico o sobre este plano. Y si fuera otra persona, ¿podría reactivarse con esa condición? Sí, pero la persona tendría que tener una conciencia diferente o un conocimiento en el que estuviera enterado de que él puede hacerlo, Ok, como tomar su poder personal o tener ese conocimiento de que él, a pesar de las circunstancias, pudiera activar eso. muy bien. Andrea, ¿cómo se percibe el tiempo durante un estado de coma reversible? Se percibe muy rápido, pareciera como si la persona pasara años en lo terrenal, en el plano físico, Ujú. pero esta persona para ella fueron como horas. El tiempo pasa más rápido en ese estado que en el físico. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿cambia la percepción del tiempo en el estado de coma irreversible? Sí, también no existe, de hecho. La persona no lo percibe. Es como si esa parte se desactivara en su conciencia. Como que no existiera el tiempo, entonces. Ujú, sí. Ujú, muy bien. Andrea, ¿cambia la sensación del estado de existencia cuando una persona está en coma? Percibo como cierta confusión, como entre que o estoy acá o estoy allá y no concreto esa idea o esa claridad. Es como si estuvieras en el limbo, como Ok, es como me muero y pues ya me fui, ¿no? Y pues si aún no me muero, pero tampoco estoy 100% vivo, entonces es como estar en ese inter. muy bien, Andrea. Ahora ya hemos terminado la parte fija de la investigación y Ujú, ahora vamos a la parte libre, exploratoria. ujú, Volvamos un poquito al principio, ujú. donde me dijiste que una persona en coma puede sentir sensorialmente todo a su alrededor. Ujú. Amplifica un poquitito más sobre eso. Sí, es como
como si te pusieras un amplificador en los sentidos que estuvieran disponibles. Por ejemplo, la percibo diferente. Es como estar en un estado como como hipnótico. Los colores cambian, la luminosidad cambia Ujú. y la persona pudiera ver también la parte energética de las personas que se acercan a él. Y también percibo mucho mayor claridad en lo auditivo. Siento que incluso si está en un pasillo grande, pudiera escuchar lo que pasa del otro lado del pasillo. Incluso distinguir con más claridad las voces de las personas que le atienden o sus familiares, reconocer y agudizar más el escucha. Y cuando alguien lo toca, incluso percibo como si esta persona supiera rápidamente lo que la persona piensa de él o le quisiera decir, como también algo telepático. Así que se le hace más fácil a ellos hacer una lectura de todo el ambiente y de las personas que están Sí, atendiéndolas. pero es como cuestión de tiempo. No es Ujú. así como que el mismo día que me pusieron en coma o quedé en ese estado, pues ya lo hago automático, ¿no? Es como si pasaran ciertos días, cierto tiempo terrenal para que haya eso. Muy bien. Cuando nos referimos a los 4 estados de coma, amplifícame un poquito más sobre ese tema. Bueno, a como yo lo percibí es Ujú, como la gravedad del asunto o la gravedad del cuerpo físico ujú, o la situación en la que fue llevado esa situación el cuerpo físico. O sea, fue por una cirugía, fue por un proceso médico que era necesario. ujú, Entonces veo más conciencia, todavía más conciencia en la persona. Y en cambio, si es porque pasó un accidente o porque a lo mejor te dio un infarto cerebral y no pudiste regresar y tuvieron que mantenerte en ese estado o ya no podían regresarte. ujú. Es como que existiera más emociones desagradables para la persona. Percibo más miedo, percibo más descontrol, percibo esa prisión como si quisiera hablar o quisiera regresar desesperadamente al plano físico, pero no se pudiera. Y también dependiendo mucho de la persona. Percibo así como si me viniera una fila de diferentes personas que están pasando por esa situación. Y hay unos que lo logran entender después de momentos y, y aprovechan estar en ese estado. Y hay otros que están muy atados en lo emocional y es demasiado miedo el que sienten en ese momento. Y, y también en relación al tiempo, ¿no? Cuando es poco tiempo de estar en ese estado de coma, es como si la persona hubiera estado en un sueño y no le haya dado tiempo ni siquiera de metabolizar que estaba en ese estado. Eso es lo que estoy percibiendo con esa pregunta. Muy bien. Andrea, conéctate con una persona que esté en coma ahora mismo y pregúntale si te dan el permiso de compartir información con nosotros en esta investigación. Es chistoso porque es un señor, me Ujú, acerco a su cuerpo físico y yo volteo hacia arriba y veo al cuerpo etérico y le pregunto, no es como si lo tendría que ver a los ojos. Y me dice que sí. ajá, perfecto. ¿Cómo se llama? Louis,
Louis. Ok. Pregúntale qué lo llevó ahí, a ese estado. Si él sabe. Dice que tuvo un aneurisma y que el daño que provocó eso em, provocó daños cerebrales que lo tuvieron en ese estado, y dice que su familia no lo ha querido desconectar a pesar de los pronósticos médicos. Pregúntale a Louis qué condición lo llevó a que le diera ese neurismo. Percibo mucho estrés en su vida. Ujú. Es un hombre que se dedica a las finanzas de niveles muy altos y maneja mucho estrés, mucho dinero. Mm, Eso le hizo estar en su vida como en un piloto automático, donde esas emociones eh, persistían y lo mantenían desconectado de otras esferas de su vida, como en su vida familiar y personal. Lo veo como muy desconectado de su familia, como él mucho tiempo en la oficina, él como, como sintiéndose en esa obligación de estar en ese trabajo, y lo veo también a él como absorbido, me viene la palabra, Ujú. absorbido por, por dos reptilianos Ujú. que, que hacen que le producen estrés, le producen pensamientos e ideas, e incluso en su vida le ponen situaciones que lo estresen y lo alteren. Y me viene la imagen de cuando él está en su oficina, ah, como veo pantallas de computadora donde él está viendo los índices bursátiles, y veo cómo le da primero una parálisis facial y luego rápidamente cae al piso. Y ahí es cuando le da ese aneurisma. Ok. Andrea, tú mencionaste que las personas que llegaban a un coma tenían un contrato. Ujú. Pregúntale a Louis qué contrato hizo él, ¿sí? Con estos reptilianos, con cualquier otra especie, para llegar a esto, a ese coma. Yo lo veo, él antes de llegar a esa vida, como con ganas de tener muchas comodidades económicas y financieras, porque en su vida anterior había carecido mucho de eso. Entonces él venía con esa necesidad de regresar al plano físico en una situación acomodada, en una situación donde lo económico no fuera una preocupación para él. Y veo a estos dos seres que le ofrecen esta parte de incluso trabajar como en territorio de ellos, en lo financiero, como abocarse e inclinarse a la formación, o sea, el encontrar, el buscar y el ejercer una carrera en donde estos seres se mueven, o sea, mucho manejo así como Wall Street, como bolsa de valores, como mm, venta de acciones de alto riesgo, y eso le iba a garantizar ese estatus o ese acomodo económico. Pero él como en su desesperación de ya, o sea, si voy a vivir que sea como rico o cómodamente, entonces él aceptó, pero no se puso a ver que el nivel de estrés y la calidad de vida emocional que él iba a tener. Muy bien. ¿Qué dice Louis ahora que ve todo esto?
se arrepiente de haber hecho eso. ¿Por qué? Porque hasta ahora se dio cuenta que el dinero no le sirvió para ser feliz o para disfrutar. Lo alejó más de las personas que él quería. Y sí tenía muchas cosas materiales, pero no tenía eso que estaba buscando, que pensaba que iba a obtener con el dinero, Ujú. como esa sensación de vacío. Pregúntale si a él le gustaría cambiar eso. ¿Sí? Dile que nos lleve momentos antes de hacer ese contrato y dime qué ves ahora, que ya él sabe la información que sabe. ¿Cómo lo cambia él? Lo veo simplemente ignorando a estos seres. O sea, los aparta de su vista y, y él se dice a él mismo que quiere tener una vida agradable, que quiere tener una vida tranquila y que le llega el 20 como que él es el que va a favorecer las condiciones para tener una vida más tranquila. ¿Y qué hacen estas entidades cuando ven el cambio de él? Veo que se alejan. Muy bien. Andrea, ahora fíjate en Luis, ¿cómo tú lo ves ahora en el presente con ese cambio que él hizo? Yo energéticamente lo veo Ujú. más sereno, más tranquilo, pero su cuerpo físico no tiene ese potencial de modificarse. Él incluso me dice que él está listo para irse, Ujú. ya está desapegado del cuerpo físico y ya es cuestión nada más de su familia, pero él ya está como solucionado en esa vida que tuvo. Muy bien. ¿Y cómo se siente él que terminó con esos contratos que no va a llevar a la próxima existencia? Se siente más sabio, más tranquilo. Muy bien. Entonces, Andrea, desconecta de Luis. Dar las gracias por su participación con nosotros hoy Ujú, y seguimos. Tú mencionaste que algunas personas que están en el coma sienten sensaciones de confusión o que están en el limbo. ujú. Elabora un poquito más en eso. Es como esa sensación de ser desconectado rápidamente y no tener la certeza de en dónde estás, porque el tener conciencia y de repente en un tronido de dedos ya no estás ahí y estás en otro plano en donde muchas cosas no las palpas o no tienes certeza, se vuelve como estar en un sueño del que no puedes despertar. Entonces es como si existiera esa pérdida de control y de desesperación, porque al mismo tiempo esas personas están viendo el cuerpo físico y es como esa confusión de estoy vivo, estoy muerto, ¿qué sucede, no? Y también percibo cómo la creencia de cada persona se va representando en lo etérico, ¿no? Las ideas que tenía, las creencias sobre estar muerto o estar fuera del cuerpo físico, Ujú. como una película. Entonces, volviendo a
lo que siente la persona en lo físico. Tú comentaste también que algunas drogas amplifican ese estado de coma. Algunos medicamentos o drogas que le inducen al cuerpo físico de esas Ujú, personas. ujú. Háblame un poquito de eso. ¿Qué tú observas? Observo la sustancia o los medicamentos recorrer el sistema circulatorio de la persona Ujú. y yéndose a la parte del cerebro y tomando acción. Y entonces percibo como ese hilo, sale de la glándula pineal y es como esa conexión que está ahí todavía y sigues percibiendo lo que tu cuerpo físico siente, pero solo algunas cosas. Y como que esas drogas impiden esa conexión en varias cosas físicas. Entonces, es como si lo drogado del cuerpo también lo sintiera el cuerpo etérico, como si esas sensaciones se transmitieran al cuerpo energético de la persona. Una pregunta, ¿y los proveedores, vamos a decir, de estos medicamentos, saben que lo hacen y la intención que hay detrás de estos medicamentos? Algunos sí, otros no. Ujú, Los que los fabrican sí, los que los administran no todo. Hay unos que los médicos, por ejemplo, ujú. están muy metidos en el conocimiento del cuerpo humano que ellos tienen y simplemente se abocan a lo físico y esto reacciona así en el cuerpo y esto asá y ya. Pero los que crearon esos medicamentos sí lo saben, sí saben todo lo que puede ocasionar en lo energético y en lo físico. Y los fabricantes de estos medicamentos, ¿de dónde consiguen la tecnología o los datos para fabricar esas sustancias? Me vienen dos razas, Ujú, reptilianos y dragones. sí. Es como si tuvieran sus emisarios aquí o sus marionetas por el cual pasa esa tecnología o esa fórmula para hacerlo. Es En ot como si esas personas trabajaran en automático, Ujú. así. Entonces, en realidad, los científicos que crean fórmulas y diferentes tipos de medicamentos, en realidad no son ellos. La Ujú, información se le pasa a ellos para que la manifiesten. sí. Ah, ya, muy interesante. Ujú. ¿Y qué ganan estas razas reptilianas y draconianas con esto, induciendo estos medicamentos en el cuerpo físico de la persona? Ocasionan muchas cosas, ocasionan aletargamiento, separación de la conciencia etérica con la física, eh, esta sensación de vivir en automático, mm, pero sobre todo desconectar los cuerpos energéticos, quitar poder a las personas de sus propios cuerpos, de sus propias decisiones, así. ¿Qué hacen ellos con los cuerpos etéricos que logran desconectar del cuerpo físico durante el coma? Es como si lo tuvieran bloqueado, como si lo tuvieran en una prisión que no se ve ni se siente, pero el cuerpo etérico no puede moverse a la misma velocidad o en la misma libertad que si no tuviera eso.
¿Lo usan ellos para algo? Me viene el que experimentan con algunos Ujú. y en otros succionan su energía etérica, energía mental, energía sexual. ¿Para qué usan estas energías? Es como en algunas ocasiones sirve como combustible de su tecnología. En Ujú. algunos casos sirve para alimento para ellos. Así. Muy bien. Tú hablaste de algunos pacientes, vamos a decir, que están en un accidente. Entonces, el coma es el resultado de ese accidente, porque no están funcionando sus partes, vamos a decir, mentales y cerebrales. Ujú. Conéctate con una persona que haya tenido un accidente de cualquier tipo y haya quedado en coma. Y le pregunta si nos da autorización hoy de Ujú. participar en esta investigación. Sí, ya. Es su nombre Ujú, de 40 años. ujú, Se llama Patricio. ujú, Tuvo un accidente automovilístico donde lo arrolla un tráiler y su cuerpo prácticamente queda muy dañado. ujú. Pregúntale qué percibe él al estar en este estado. Está como en un estado de ansiedad y de incertidumbre, Ujú, porque lo último que recuerda es como la parte frontal del tráiler y de repente ya no siente las sensaciones físicas como el dolor, como hacer la conciencia de su cuerpo. Sin embargo, él ve esa película de que su cuerpo está en el hospital, de que no responde, y quisiera poder despertar, pero es como si existe ese bloqueo, ese freno que también su conciencia le dice que su cuerpo físico no está en condiciones para estar unido a su cuerpo etérico. ok. Y como hablamos de los contratos anteriores, pregúntale a él qué contrato hizo él para estar en ese estado y con quién. Él ya lleva varias vidas Ujú, sufriendo accidentes y estando en ese estado o muriendo. Y, y es como si cargara con una gran culpa desde otras vidas, como si fuera un castigo para él. Y eso él mismo se lo impuso, pero, pero no veo específicamente a un ser que se lo haya impuesto él solo. Fue como ujú. cargar culpas de otras vidas que él determinó que iba a ser así. Pregúntale a Patricio si él nos puede llevar a su momentos antes de su primera encarnación en el planeta Tierra. Te van a regañar. Mm, Mm, ok. ya, ya estoy ahí. Pregúntale a Patricio quién le lee el contrato a él. Mm, es como si le llegara nada más la idea o la información
y veo como a dos seres muy luminosos que le dan así como su misión de venir a la Tierra, Ujú, como que él tiene la misión de salvar, de restaurar, de muchas cosas, am, como ayudar a los demás o ayudar al planeta, ujú. pero, pero pues obviamente que tampoco lee la otra parte, ¿no? No entiende las pérdidas o las situaciones que le pudieran pasar no agradables. Muy bien. Y ahora que Patricio sabe la verdad, ¿qué decide él hacer con ese contrato? Pues él dice como que no entiende qué está pasando, no, como si no esta parte de que ves completamente nueva y diferente a sus creencias, es como si lo viera como un sueño extraño Ujú. y no lo termina de entender. Dile que eleve su frecuencia y que le diga a esos seres que se manifiesten en su forma original y que ellos mismos le expliquen qué quieren hacer con él para que él entienda. Él sí ve a los seres y sí lo está percibiendo tal cual, pero apenas está como entendiendo, como si fuera demasiada información para él. Ok, Pero él es como si quisiera salir corriendo de ahí. bueno, pregúntale si él quiere terminar con esos contratos o quedarse con esos contratos. No, él dice que ni siquiera quisiera vivir porque sus vidas han tenido mucho sufrimiento, entonces preferiría mejor no regresar a vivir porque ha sufrido mucho. Entonces, que le diga a esas entidades que ya no quiere esos contratos, que lo deshaga todo. Él tiene el poder de hacerlo. ¿Cómo lo hace él? Es como si hiciera polvo toda esa información o no la recibiera, como si bloqueara esa información. Muy bien, excelente. Regresamos a 2021. Andrea, ¿cómo tú ves a Patricio ahora? Lo percibo listo para no regresar a su cuerpo físico, Ok, entendiendo su situación física y su situación etérica. muy bien. Entonces, Andrea desconecta de Patricio, dale las gracias y seguimos. Ujú. Andrea, tú mencionaste que muchas veces estas condiciones del coma era inducida por diferentes condiciones o entidades que están conectadas con diferentes personas. ¿Tú puedes percibir o visualizar cuáles de estas entidades tienen el mayor grupo de personas a cuales afectan ellos? Sí, en su mayoría son reptilianos, Ok. ¿Por qué a ellos les gusta ese acondicionamiento o ese programa con las porque personas? la gente tiene menos control de su mente y de su cuerpo. Y a ellos les gusta mucho la energía mental, Oh, em, y también la energía sexual, pero al estar desactivada esta parte o estar descontrolada esta parte, veo que tienen como mayor poder y mayor libertad de hacer cosas.
Hacer cosas como qué con estas personas. Como si te tuvieran paralizado Ujú. y pudieran, experimentar o pudieran drenar energía de un cuerpo etérico como secuestrado, vulnerable, así. So, ellos tienen mucha ventaja de Ujú, poner a una persona en esta situación para el ujú, beneficio de ellos. sí, Muy bien. Bueno, ya damos por terminada esta investigativa. Espero que a ustedes les guste toda la información que hemos recopilado. Andrea desconecta de todo y de todos y cuento de 3 a 1 y regresamos. 3, sintiéndote bien, cómoda, tranquila. Con cada respiración, tú sientes tu cuerpo, tus piernas, tus brazos, tus hombros. Recoge toda tu energía de cualquier lugar donde tú hayas ido hoy en esta aventura. Y 1, abre tus ojos. ¿Cómo te sientes? bien. Me sentía en coma. No, no te creas. Casi 20, casi 20. Sí. Bueno, Sí, estaba en un estado muy como bastante mucho más relajado de lo normal. de lo normal. Ok. Ujú. Entonces, ya saben ustedes. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista.
En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja.
Może zrobić dwie rzeczy. Albo zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba lub z bytami, które w nią ingerują właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące.
Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.